¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos un lunes más a nuestro canal. Esta vez vamos a hablar de la reajustabilidad de la pensión de alimentos. ¿Qué es eso? Ya es cómo va subiendo la pensión de alimentos desde el momento que se reguló hasta la actualidad. Ya, ¿esto por qué? Porque se da sobre todo en el caso de los caballeros, que equivale casi al 90% de los que pagan pensión de alimentos en Chile, que llegan y me dicen, abogada, yo regulé el año 2012, 120.000 pesos y ahora me están cobrando retroactivo 8 millones de pesos y yo no entiendo de dónde viene esa plata. Ya. Es para eso que usted tiene su clave única y tiene que verificar en qué unidad reajustable estableció los alimentos. ¿Por qué? Porque al 2012, la época del ejemplo, 120.000 pesos era el mínimo, que equivalía al 40% de un ingreso mínimo remuneracional. 40%, es decir, usted no se obligó a 120.000 pesos, usted se obligó al 40% de un ingreso mínimo remuneracional. Por lo tanto, sube el sueldo mínimo, sube la pensión. Ojo los caballeros, porque el sueldo mínimo en estos 2 últimos años se incrementó basal y sustancialmente. Va a llegar a 500.000 pesos, por lo tanto, ese 40% ya no van a ser 120.000 pesos, probablemente van a ser 360 y algo mil pesos, para que vayan revisando respecto del monto que corresponde la pensión de alimentos que usted está pagando. Formas de establecer la pensión. Antes de la modificación del año 2021 y después. Antes, la pensión se podía reajular en un monto fijo, reajustable semestral o anualmente conforme variación del IPC. Eso usted cada 6 meses, la pensión se debe calcular un reajuste y sobre ese reajuste después de 6 meses más usted le hace. Por ejemplo, si de 160 le subió a 161, usted en 6 meses más se mete a la página de la INE, verifica cálculo de IPC, pero no sobre los 160 que usted se obligó, sino sobre los 161 que le salió del cálculo anterior. Después ya, supongamos que le salió 163.200. Ya, en 6 meses más, usted mete la I al cálculo de la INE, cuánto reajuste 163.200 y así sucesivamente. Es decir, el monto incrementado, no el monto originalmente pactado. ¿Entienden ahora por qué se van generando ya estas deudas de liquidaciones anteriores? Segunda forma que tenían de regularse las pensiones de alimentos, a través de un porcentaje remuneracional. Típica realidad minera, ¿cierto? Sueldo variable, eminentemente variable, bono trimestral, bono término de conflicto, negociación colectiva, etcétera, etcétera. Ahí se establecía entre el 20, el 50%, el 10% y ese cálculo se hacía por el empleado. Esa forma ya no existe. Ya, como le voy a decir más adelante, entonces ahí, ojo si usted tiene regulada la pensión de esa forma. Tercera forma, ingreso mínimo. Un ingreso mínimo mensual, dos ingresos mínimo mensual, tres ingresos mínimo mensual. Con la pandemia, el IPC tuvo un aumento bastante explosivo. Por ello que se dieron, en el caso en el caso de los que estaban en IPC y en el caso de que estaban en ingreso mínimo remuneracional, se dieron incrementos bastante altos, que llevó a las personas a tener bastantes deudas y se generaron estos 10% retenidos en casi su totalidad. Sin eso no vamos a entrar a decir que están mal calculado y todo eso, porque ya eso se dio, se fue una de las cosas que también hubo mucha mala fe de por medio, eh, pero ya todo eso está, entre comillas, solucionando. Después del 2021, como vimos que se dio todo este caos previo para regular lo que era las liquidaciones de los alimentos, que no había una forma única, que las personas no sabían cómo se les reajustaba, que no tenían, si estaban en porcentaje, no podían hacer el cálculo si la liquidación de sueldo, etcétera. Se dicta la ley en el mes de diciembre del año 2021 que dice, se acaba la pensión de alimentos y vamos a establecer una forma única de pago. Se acaba el porcentaje, se acaba el ingreso mínimo, se acaba el reajuste del IPC, se acaba. Vamos a poner una forma más fácil de cálculo, entre comillas, porque hasta el momento toda la gente todavía no lo logra entender. Entonces, ojalá a través de esta cápsula podamos orientar, que es la UTM. Es decir, toda la pensión de alimentos que usted pagaba, ahora se va a pagar solo en UTM. Por lo tanto, si el caballero recibe
un bono de negociación colectiva, usted ya no va a recibir un porcentaje de ese bono, porque su pensión va a estar regulada en términos fijos y se va a incrementar conforme la variación de la UTM. Para eso siempre es a solicitud del alimentario, ¿ya? Es decir, la mamá que puede pedir el cambio si yo estimo que tengo un reajuste del IPC, un ingreso mínimo o un porcentaje y yo me quiero someter a la ley del Registro Nacional de Deudores, a la liquidación y a todo eso que venga, yo pido al tribunal la conversión a UTM y el establecimiento. Ahora, en estos casos de las pensiones variables, lo que el tribunal estila es tomar, bueno, depende del tribunal, pero se toman los 3 últimos meses, los 12 últimos meses, los 24 últimos meses y sobre eso se saca un cálculo. Esa sería la pensión promedio que después se convierte a UTM. Por ejemplo, le da 700.000 pesos y el tribunal dice, ¿a cuánto equivalen 700.000 pesos en UTM? 11 UTM, pongamos. Ya, y ahí le va a salir. Eso es importante porque ahora para que no se den estas deudas de reajuste que a usted lo pueden llevar de igual forma a un registro nacional de deudores y de deuda más de 3 periodos, tiene que verificar en la página de Google. O sea, yo digo siempre googleen conversión de UTM a peso. Yo se las voy a mostrar porque es muy fácil. Yo acá tengo la página abierta. Entonces usted simplemente ponen calculadora, convertidor de UTM a peso. Y nos vamos a compartir pantalla. Y se les va a abrir esto. Este es el más simple que le sale de Google. ¿Ven? Si ustedes ven ahí, lo googleé que decía convertido UTM a peso. Y en este caso vamos a calcular, por ejemplo, a usted lo condenaron una pensión de alimentos de 8 UTM. 8 UTM equivale a 508.120 pesos. Ahora el tribunal siempre es 8, algo. Entonces supongamos que sea 8,5745. Y eso significa que lo condenaron a 544.243. Todos los meses, si usted hace el pago directo, se mete a esta página en Google, efectúa a cuánto está al día de hoy, porque dice actualizado el 16 de octubre, al día de hoy la UTM y usted hace el pago directo para que no se generen estas deudas de alimentos que se dieron antes. Todas las pensiones, insisto, van a estar reguladas en UTM a solicitud del alimentario. Para el alimentante que estima que tiene una pensión excesiva, puede ejercer una demanda de rebaja de alimentos a fin de que se pueda adaptar a esta nueva realidad conforme a las necesidades reales de los alimentarios. ¿Por qué? Porque esta nueva ley ya no rige el límite del 50%, que era un tema matemático, número de hijos. Tengo 5 hijos, a cada uno le corresponde el 10%, porque el límite es el 50%, ahora no. Se determina cuáles son las necesidades reales de cada niño, pudiendo incluso sobrepasar el 50% si su hijo así lo necesita. Saben, amigos, cualquier duda me la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.